En el mundo religioso moderno existe mucha controversia en cuanto a lo que es correcto e incorrecto. Cuando se trata de asuntos de fe, existen muchos puntos de vista diferentes. Pero ¿cuál es correcto? ¿Y quién determina lo que es correcto? ¿La Iglesia, la Biblia, un libro de credo o un concilio de eruditos? ¿Quién o cuál es la autoridad final en asuntos religiosos? En otras palabras, ¿quién hace las reglas? ¿Y dónde debemos ir para encontrar las respuestas? Escuche a nuestro presentador, John Moore, mientras nos guía en nuestro viaje en busca de la verdad acerca de la autoridad en religión. Conocer cuáles son las reglas y dónde encontrarlas son dos cosas esencialmente importantes para toda actividad. En el campo de la competencia atlética, se necesitan reglas y una autoridad establecida. Cuando los equipos se reúnen para competir en el campo, lo hacen de acuerdo a un libro de reglas que ha sido escrito y aprobado por una persona o junta autorizada. Sea que tenga que ver con los deportes, una organización cívica, una actividad escolar, una iglesia o una nación, el principio de tener una serie establecida de reglas o una autoridad establecida es algo aceptado. Todos entienden que es importante y necesario tener una autoridad reconocida o un libro establecido de reglas. En todo evento deportivo organizado debe existir una autoridad reconocida y una serie de reglas establecidas. No se pudiera realizar los juegos si no se tuviera un libro de reglas o una junta o persona autoritativa. Por ejemplo, considere los Juegos Olímpicos de verano, que se realizan cada 4 años en varios lugares por el mundo. Esos juegos se pueden realizar en una manera uniforme y unificada, ya que todos los países y sus participantes están de acuerdo en que es necesario tener una autoridad estándar y una serie de reglas que se debe seguir. En el caso de los Juegos Olímpicos, esa autoridad estándar está organizada por una autoridad suprema conocida como el Comité Olímpico Internacional. El trabajo del comité es nombrar a uno de sus miembros como presidente y establecer un consejo ejecutivo. El presidente y el consejo ejecutivo promulgan códigos y directrices y nombran a un director general para proveer asistencia en la escritura e implementación de esas reglas. Por este proceso se establece un libro de reglas. Este libro llega a ser el documento autoritativo para determinar los límites, las reglas y la manera en la cual se procesan los juegos. Sin una cadena de autoridad y un libro de reglas, los juegos no se pudieran realizar. Sin un libro de reglas existiría confusión y caos. Es necesario tener un estándar de autoridad y un libro de reglas en cada evento. Ahora, enfoquémonos en algo mucho más importante que cualquier evento deportivo. Consideremos el campo de la religión y preguntemos, ¿existe una autoridad singular en religión? ¿Existe un documento singular y autoritativo o un libro de reglas en religión? Si al determinar las reglas para la Iglesia, su organización o su adoración, alguien consulta un libro de credo. Otra persona consulta la decisión que una convención de delegados hace y otra persona hace una decisión basándose en lo que siente en su corazón. Esas personas no podrán llegar a ninguna clase de acuerdo adecuado. No podrán jugar en la misma cancha. Y ciertamente habrá división y desunión. Si queremos unidad y acuerdo, y la verdad absoluta en cuanto a lo que creemos, a la manera en que vivimos y adoramos, debemos comenzar determinando quién tiene el derecho de hacer las reglas y dónde están escritas esas reglas. Conocer cuál es nuestro estándar de autoridad afectará nuestro destino eterno. Entonces la búsqueda de la autoridad en religión es muy importante. Por tanto, hagamos 4 preguntas esenciales. ¿Qué es autoridad? ¿Quién o cuál es nuestra autoridad en religión? ¿Cómo se da a conocer esta autoridad? ¿Existe más que un estándar de autoridad hoy? Comencemos nuestra búsqueda preguntando, ¿qué es autoridad?
Hemos usado la palabra autoridad varias veces hasta este momento, pero ¿qué significa? Significa el derecho o poder de imponer obediencia. Significa supremacía moral o legal. El derecho de mandar o hacer una decisión final. Un ejemplo de esta definición se encuentra en Mateo 8:9, donde un centurión romano que había pedido a Jesús que sanara a su siervo dijo: Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Entonces, autoridad involucra el derecho de mandar y el poder de dar leyes. De hecho, la raíz de la palabra autoridad es autor. Autor hace referencia a la persona que crea o que da existencia a algo. Por ende, la palabra autoridad expresa uno o más de las siguientes ideas: el derecho o poder de mandar o hacer decisiones finales, la supremacía moral o legal, el origen o fundador de algo. Pero ¿qué acerca de la autoridad religiosa? Mientras continuamos nuestra búsqueda de la verdad en cuanto a la autoridad en religión, hagamos nuestra segunda pregunta principal. ¿Quién tiene el derecho de mandar y hacer leyes concernientes a la manera en que debemos vivir o adorar? ¿Quién tiene la supremacía moral y legal en cuanto a estas cosas? Dios es la fuente principal de autoridad. Cuando Jesús era procesado por Pilato, rechazó responder una pregunta. Pilato dijo: «Tengo autoridad para crucificarte». Jesús dijo: «Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba». En Hechos 17:24, la Biblia dice que Dios es la autoridad final. Él es el Señor de esta tierra. Creó esta tierra. El ser humano y todos los animales están sujetos a Él, a sus decretos y a sus mandamientos. El Salmo 95, 5-6, indica que la tierra le pertenece. Es su casa, Él es su creador. Por tanto, todos los que viven en este mundo están sujetos a sus mandamientos y a sus decretos. Por ejemplo, suponga que construyó una casa con sus propias manos, una casa que creó y amuebló con su propio dinero, y en la cual usted y su familia viven. ¿No tendría el derecho de determinar las reglas acerca de lo que se pudiera hacer o no en la casa o a la casa? ¿No tendría el derecho de establecer algunas reglas y directrices para los que viven en su casa? Ciertamente tendría derecho. Y los que viven en su casa no tendrían el derecho de cambiar o alterar las reglas sin su permiso. De la misma manera, Dios fija las reglas y directrices para cada uno de nosotros. Él construyó este mundo, Él es el creador del universo. Esta es su casa, la casa le pertenece. Nosotros no tenemos el derecho de cambiar las reglas para esa casa. Él es el propietario, constructor y sostenedor de esta creación grandiosa y maravillosa. Por tanto, Él tiene la autoridad de gobernar los asuntos del hombre, ya que tiene toda potestad. Ahora, regresemos a la Biblia y veamos lo que nos dice acerca de la autoridad de Dios. Mientras lo hacemos, veamos quién más tiene autoridad sobre toda la creación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Según estos versículos, Dios ha escogido gobernar y mandar a su creación hoy a través de su Hijo. En el versículo 2 de este pasaje, aprendemos que Dios ha constituido a Jesús como heredero de todo. Ya que Cristo es el verdadero Hijo de Dios, el Padre le ha dado todas las cosas. Juan 3:35 ilustra esta verdad adicionalmente. Este versículo dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios ha entregado todo en las manos de Jesús. Una de esas cosas tiene que ver con la autoridad sobre la creación. Escuche el siguiente texto.
Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Por medio de estos versículos y otros que hemos examinado, podemos aprender que Dios realmente es la fuente final de autoridad. También aprendemos que Él ha dado autoridad a su Hijo. De hecho, ha entregado todas las cosas en las manos de Jesús. Cristo es nuestra autoridad en religión. En Mateo 28 dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Pero veamos qué cosas le han sido dadas. ¿Cuáles son las cosas específicas que Dios ha entregado en las manos de Cristo? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Según lo que acabamos de escuchar, Jesús tiene toda autoridad. Tiene autoridad sobre todo principado. Tiene autoridad sobre todo nombre. Todas las cosas están bajo sus pies. Él es la cabeza de la Iglesia. Claramente Jesús tiene toda autoridad. Esta autoridad es algo que Él también reclamó para sí mismo. Escuche las palabras de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Él posee toda. Por ende, al responder la segunda pregunta, concerniente a quién es la autoridad en religión, debemos decir enfáticamente que Dios es la fuente fundamental de autoridad y que Él ha dado esa autoridad a su Hijo Jesús. Cristo es nuestra autoridad en religión. Como Mateo 28, 18 muestra, Cristo dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Hablando de Jesús, Dios dijo que Él es su Hijo amado y que los hombres deben oírle. Ahora preguntemos, ¿cómo se da a conocer esta autoridad? En otras palabras, ¿cómo gobierna Cristo a su creación? ¿Cómo promulga sus leyes en esa creación? Pensemos otra vez en los deportes. Digamos que usted o yo participáramos en un evento deportivo. Para hacerlo, ¿no tuviéramos que conocer las reglas? Absolutamente. Pero no sería suficiente solamente conocer el tipo de autoridad o cuál es el consejo autoritativo. Necesitaríamos que esa autoridad proveyera alguna clase de comunicación para que sepamos cómo realizar el juego, así como el Comité Olímpico Internacional debe comunicar las reglas a los jugadores, entrenadores, jueces y naciones diferentes. De igual manera, en los asuntos religiosos es absolutamente necesario saber que Dios es la autoridad final. Pero eso por sí mismo no es suficiente. En la carrera de la vida debemos conocer las reglas. Debemos saber lo que Jesús quiere que hagamos. Recuerde lo que Jesús dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, debemos conocer las reglas y mandamientos de Dios, los cuales Dios ha dado a través de su Hijo Jesús. ¿Cómo ejerce Jesús su autoridad? En otras palabras, ¿cómo nos impulsa a hacer algo que quiere que hagamos? ¿Cómo nos comunica su voluntad? ¿Se nos aparece en un sueño? ¿Llena nuestros corazones con un mensaje importante? Ciertamente hubo un tiempo en que Dios sí comunicaba su voluntad en algunas maneras especiales. Por ejemplo, Dios habló a Moisés directamente a través de una zarza ardiente. Él también se comunicó a través de sueños, como en el caso de Jacob,
Una vez, durante una fiesta patrocinada por un rey babilónico, Dios usó una mano humana para escribir un mensaje importante en una pared. En otra ocasión, Dios permitió que un asno hablara a un profeta llamado Balaam. ¿Pero es esa la manera en que Dios da a conocer su voluntad hoy? ¿Son estos todavía los medios por los cuales Él manda y dirige hoy? La Biblia provee la respuesta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sí, en el pasado Dios habló en varias maneras y en diferentes maneras, pero según Hebreos 1:1-2, nos habla a través de su Hijo. Llegamos a conocer las reglas y mandamientos de Dios a través de Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dio esas reglas y mandamientos por conducto oral, es decir, por medio de sus palabras. Según Marcos 1:38, el Señor dedicó una parte principal de su ministerio público a la predicación y enseñanza. Jesús realmente era muy compasivo. A Él le importaba profundamente la gente y quería que ellos supieran cómo ser felices y cómo llenar sus vidas de gozo. Por ende, les enseñó las palabras y mandamientos de Dios. La predicación de Cristo fue provocadora, compasiva, pero también autoritativa. Él predicaba directamente a la gente, mientras les instaba a dejar su comportamiento impío y abandonar las tradiciones religiosas no autorizadas. Él dio mandamientos específicos acerca de cómo vivir y cómo evitar el pecado. La gente recibió sus palabras poderosas con asombro y sobrecogimiento, como Mateo revela en cuanto al Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ciertamente, las palabras de Cristo fueron autoritativas. Con sus palabras, Jesús pudo calmar una tempestad violenta, limpiar a un leproso o levantar a los muertos. Note también lo que Jesús dijo acerca del poder y la necesidad de sus palabras para transformar las vidas de los pecadores. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted puede ver que las palabras de Jesús son poderosas. Cuando habla podemos ver que tiene toda autoridad. Cuando estuvo en la tierra, llamó a la gente a ajustarse a su voluntad. Él lo hizo a través de las palabras que habló. A través de su predicación y enseñanza, mandó que la gente se sometiera a la autoridad final del cielo mismo. Él mandó a la gente de ese tiempo por medio de las palabras que habló. Pero ¿qué acerca de hoy? Si cuando estuvo en la tierra Jesús ejerció su autoridad por medio de sus palabras, ¿cómo ejerce su autoridad ahora? Ya que Jesús ya no está con nosotros en una forma corporal, ¿quién o cuál es nuestra autoridad? Al responder esta pregunta, leamos lo que los escritores del Nuevo Testamento enseñaron acerca del origen y autoría de sus propios escritos. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Note lo que Jesús mandó que Juan escribiera a las 7 iglesias de Asia. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Jesús dijo a Juan que escribiera lo que había visto. A él y a otros escritores del Nuevo Testamento se les encargó la responsabilidad de escribir la revelación de Jesucristo. Sin embargo, es importante saber que cuando estos hombres escribieron la Biblia,
Lo hicieron siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos versículos y otros como estos son solamente algunas de las muchas referencias que revelan que lo que se escribió en la Biblia no son las palabras de hombres, sino las palabras y la voluntad de Jesucristo que el Espíritu Santo reveló. Todos los profetas, los que escribieron la Biblia, fueron guiados por el Espíritu Santo. Ellos fueron conducidos en sus escritos para que tengamos en la Biblia el aliento de Dios, los mandamientos de Dios y sus reglas para nuestras vidas. El Señor nos ha dado la palabra escrita para que durante su ausencia gobierne nuestras acciones y guíe nuestros pasos. El Nuevo Testamento es el documento autoritativo del Señor que debe observarse y seguirse. La Biblia revela que el Nuevo Testamento es la ley que pertenece a Cristo. Como Pablo reveló en Gálatas 6:16, esta ley es la regla o estándar divino que debemos obedecer si queremos obtener la paz y misericordia de Dios. Regresemos otra vez a la analogía de los Juegos Olímpicos. Note otra vez cómo se ejerce y finalmente cómo se manifiesta la autoridad del Comité Olímpico Internacional en un libro. Si un atleta o juez quiere conocer qué se puede hacer o no, debe consultar el libro de reglas para que el cuerpo autoritativo del Comité Olímpico Internacional pueda aceptarlo o reconocerlo. En asuntos religiosos, Dios o la deidad es la autoridad suprema sobre todas las cosas. Como parte de la deidad, a Jesús se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cuando estuvo en la tierra, Jesús prometió que el Espíritu Santo sería enviado en el nombre de Cristo para dirigir a los apóstoles en la redacción de las Santas Escrituras. Las Escrituras a las cuales nos referimos, como la Biblia, son la revelación de Dios para el hombre. Se nos ha dado la Biblia como un libro de reglas o guía por la cual debemos vivir y conocer la voluntad de Dios, quien es nuestra autoridad suprema. Para participar legalmente en cualquier evento de los Juegos Olímpicos y para ganar el premio de la medalla, se debe estudiar, consultar y obedecer el libro oficial de reglas. De la misma manera, debemos estudiar la palabra de Dios. Para vivir aceptablemente delante de Dios, el individuo y la Iglesia deben consultar, estudiar y obedecer el Nuevo Testamento de Cristo. En una carta que Pablo escribió a Timoteo, habló acerca de las reglas de Dios y la manera de correr espiritualmente para ganar el premio del cielo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hoy la Biblia es donde encontramos las reglas para correr la carrera cristiana. Es el libro de reglas que debemos seguir si queremos ir al cielo. Si rechazamos las reglas que se encuentran en la Biblia y si rehusamos disciplinarnos para correr la carrera, seremos descalificados. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo estuvo sugiriendo cuando dijo: Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El Nuevo Testamento de Jesucristo es el libro de reglas que se debe usar para juzgar si seremos descalificados o no. Cristo mismo dijo: El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Según Jesús, su palabra que el Nuevo Testamento revela, nos juzgará a todos en el fin del mundo. Hoy Jesús todavía tiene toda autoridad. Su testamento escrito es el Nuevo Testamento, y éste nos gobierna ahora. Por ende, al responder la tercera pregunta, ¿cómo se da a conocer esta autoridad?, obviamente debemos llegar a la conclusión
que Dios revela su autoridad a través de la palabra escrita. Por tanto, se debe considerar a la Biblia como la fuente para determinar lo que es correcto e incorrecto. La Biblia contiene las reglas y directrices de Dios para la vida cristiana. Contiene su historia de amor y sus mandamientos para la vida. Al continuar nuestro estudio, hagamos las siguientes preguntas. ¿Es la Biblia el único libro de reglas que necesitamos? ¿Existe más que un estándar de autoridad hoy? ¿Existen otros grupos religiosos que usan como su estándar de autoridad algo aparte, en adición o en sustitución del Nuevo Testamento? Algunos ponen más énfasis en la Biblia que otros. Algunos ponen más énfasis en algo antiguo, algo escrito por hombres, algo dicho por hombres o algo acordado por hombres. Tengo en mi poder 2 libros que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Uno de estos, el libro de disciplina, viene de un grupo religioso particular y dice: esta disciplina es el libro de ley de este grupo religioso. Es el producto de muchas conferencias generales de grupos religiosos históricos que ahora forman esta religión. El documento continúa declarando: la disciplina es el instrumento para establecer los medios por los cuales se gobierna esta iglesia. Sí, este libro es una adición a la Biblia. Aquí hay otro libro, como el anterior. Realmente para algunos es una práctica más común reconocer una fuente de autoridad aparte de la Biblia. Este otro libro, titulado Artículos de Fe, dice lo siguiente: las obras estándar de una iglesia constituyen la autoridad de la iglesia concerniente a la doctrina. En el mismo párrafo declara: las obras adoptadas por voto de la iglesia como guía y práctica autoritativa en fe y doctrina son 4. A continuación, los artículos de fe mencionan esos 4 libros diferentes. La Biblia es solamente uno de esos libros. Por ende, muchos de los grupos religiosos tienen sus propios libros, sus propias reglas y sus propias leyes. Desde luego, se debe hacer la siguiente pregunta: ¿realmente necesitamos esos otros libros? Según lo que vemos en la Biblia, debemos responder esta pregunta de manera negativa. Tenemos exactamente lo que necesitamos en la Biblia. Así que al responder nuestra pregunta, debemos decir que existen grupos religiosos que usan algo aparte del Nuevo Testamento como un estándar de autoridad. Como libro de reglas para sus iglesias, estos grupos ofrecen libros de credos, otros testamentos, manuales eclesiásticos, tradiciones eclesiásticas, concilios, convenciones, confesiones de fe o disciplinas. ¿Pero realmente necesitamos estos otros estándares o libros de reglas? ¿Podemos ir solamente a la Biblia para saber lo que necesitamos hacer para perfeccionarnos delante de Dios? Si leemos solamente la Biblia, podemos conocer la organización de la iglesia, lo que debemos enseñar o cómo debemos adorar. Si estudiamos cuidadosamente la palabra de Dios, podemos aprender qué significa ser un buen esposo, una buena esposa o un buen padre. Si estudiamos la palabra de Dios, podemos aprender cómo arreglar nuestros problemas o vencer las dificultades. El apóstol Pablo respondió a estas preguntas. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, las Escrituras pueden perfeccionarnos. De hecho, debemos usarlas para doctrina, redargución, corrección, instrucción en justicia, instrucción para toda buena obra. Entonces, no es sorprendente que Pedro diga que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No debería sorprendernos que la Biblia sea suficiente para guiar nuestros pasos. Después de todo, la Biblia es el producto de un Dios omnisciente y todo amoroso que quiere salvarnos y que quiere que seamos felices. Pero usted puede preguntar, ¿no ha dado el Espíritu revelaciones desde el tiempo de los apóstoles? ¿No está revelando hoy el Espíritu Santo mensajes para nosotros, aparte de la Biblia?
Dejemos que Jesús responda a esa pregunta acerca del Espíritu, a quien llamó el Espíritu de verdad. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Al considerar estos pasajes, tenga en cuenta dos verdades importantes. Los apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo para recordar las palabras de Cristo. A los apóstoles se les enseñaría todas las cosas, recordarían todas las cosas y serían guiados a toda la verdad. Si los apóstoles fueron guiados a toda la verdad, ¿deberíamos esperar recibir revelación adicional hoy? No, mi amigo. Todo significa todo. La Biblia enseña claramente que se reveló toda la verdad religiosa durante la vida de los apóstoles. Como Judas reveló, la fe fue una vez dada a los santos. La fe no fue parcialmente dada en el primer siglo y luego finalizada en el siglo XIX o después. En cambio, Judas dijo que fue una vez dada. Toda la verdad religiosa fue revelada en el primer siglo. Así que hoy no se debe predicar otro evangelio. Escuche lo que el apóstol Pablo dijo acerca de esto. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. ¿Entiende eso? No se debe predicar otro evangelio. Pablo dijo que incluso si un ángel del cielo predica algo diferente a lo que los cristianos del primer siglo habían recibido, debe ser rechazado. Por tanto, debemos concluir que el Evangelio de Jesucristo, que se dio durante la vida de los apóstoles, es el único estándar de autoridad religiosa hoy en día. Ahora que hemos aprendido que Dios, a través de su Hijo Jesús, es la fuente final de autoridad y que su palabra santa, la Biblia, es el estándar para la religión de hoy, tomemos algo de tiempo para hablar acerca de la Biblia y sus dos testamentos. En nuestra búsqueda de la verdad acerca de la autoridad en religión, usted puede haber notado que en relación a la Biblia como un todo, hemos enfatizado solamente al Nuevo Testamento como nuestra autoridad religiosa. Por consiguiente, puede estar preguntándose si el Antiguo Testamento es importante o no. El Antiguo Testamento también es la palabra de Dios, ¿verdad? Ciertamente lo es. El Antiguo Testamento pertenece a la Biblia, así como el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios, y se lo debe estudiar juntamente con el Nuevo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo dijo en Romanos 15:4 que los escritos del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero notemos algo acerca del Antiguo Testamento. ¿Por qué se llama el Antiguo Testamento? ¿Y es el Antiguo Testamento la ley religiosa que debemos seguir hoy? Cuando nos referimos al Antiguo Testamento como antiguo, no queremos decir que ya no sirva o que no tenga ningún valor. En cambio, es como cuando reescribe un contrato. Usted puede decir que tiene un contrato antiguo y un contrato nuevo. Dios ha hecho un nuevo pacto, un nuevo contrato, por así decirlo, con su pueblo. Y eso es lo que el escritor del libro de Hebreos aborda, que hemos hecho una transición de una ley que era específicamente para los judíos, como se explica en Deuteronomio 5, cuando Dios clarificó que la ley era para la gente que estaba presente al momento de entregarse la ley en el monte Sinaí. En Jeremías 31 a 34, Dios dijo a través de su profeta que haría un nuevo pacto o nuevo testamento. En Hebreos 8:13, el escritor realmente hizo referencia al pasaje en Jeremías 31, para hablar del hecho que estamos bajo un nuevo pacto. Por ende, hoy toda la gente es responsable de cumplir la ley de Cristo. En resumen, podemos ver que el Antiguo Testamento es llamado antiguo porque es la ley que ya no está en vigencia. Según la Biblia,
Esta ley fue dada a Israel. Fue una ley temporal. Su propósito fue preparar el camino y poner la fundación para el nuevo pacto dado por Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Como hemos visto, nosotros ya no estamos bajo un ayo o tutor. En el primer siglo, un tutor fue a menudo un siervo confiable, que era responsable de velar por la moralidad y el bienestar educacional de un niño. Como parte de su deber, cumplía el trabajo de llevar al niño a la escuela y traerlo de regreso, y ayudarle a madurar hasta la adultez. Una vez que el niño llegaba a ser mayor, ya no necesitaba un tutor, ya no estaba bajo la autoridad del tutor. Según el contexto de la epístola a los Gálatas, el Antiguo Testamento cumplió el rol de ayo o tutor. Esta ley fue responsable de preparar a la humanidad para la adultez. Su propósito fue guiarnos a Cristo y al sistema de fe que Cristo estableció. Gálatas 6:2 y 1 Corintios 9:21 hacen referencia a ese sistema como la ley de Cristo. Esa ley rige espiritualmente sobre nosotros en la actualidad. Por ende, ya no estamos bajo la autoridad del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue un tutor que nos guió a Cristo. ¿Pero significa eso que no estamos bajo los 10 mandamientos que el libro de Éxodo registra? ¿Estamos bajo esos mandamientos hoy? Hablando estrictamente, no. Los 10 mandamientos fueron una parte de la ley de Moisés, y la ley de Moisés fue abolida. Escuche lo que Efesios 2:15 dice. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los de un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Los 10 mandamientos y el sistema levítico de sacrificios de sangre, adoración en el tabernáculo, quema de incienso y fiestas especiales tenían una naturaleza temporal. Según Hebreos 10:1, esas cosas fueron sombra de cosas venideras. La ley antigua preparó a los israelitas y a toda la humanidad para la venida de Mesías y su nuevo pacto. Cuando Jesús vino y trajo el nuevo pacto, la ley antigua fue abolida. Según el libro de Hebreos, esa ley fue quitada ya que llegó a ser vieja a causa del Nuevo Testamento. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ya que el Antiguo Testamento es obsoleto y esa ley antigua ha sido abolida o quitada, ¿es aceptable cometer adulterio, mentir o robar? De ninguna manera. Estas cosas todavía son malas. Se puede encontrar 9 de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento de Cristo. La única excepción es el mandamiento de guardar el día de reposo. Este mandamiento fue dado solamente a los israelitas o judíos. Bajo el pacto de Cristo, los cristianos guardan la cena del Señor. Jesús instituyó esta cena en Mateo 26, 26 a 28. Y según Hechos 27, los cristianos la observaron cada primer día de la semana. 9 de los 10 mandamientos son una parte integral del nuevo pacto de Cristo. El Espíritu Santo dio a conocer este Nuevo Testamento o Nuevo Pacto a los apóstoles y profetas del Señor. Ellos lo escribieron en la Biblia. Cuando leemos la Biblia, vemos en pasajes como Jeremías 31 que los profetas predijeron del tiempo en que se establecería un nuevo pacto. Ese pacto ya ha sido establecido. El antiguo pacto ha sido abolido. Hoy nosotros vivimos bajo la autoridad de Cristo y su palabra escrita. Nuestra búsqueda de la verdad nos ha guiado a concluir que la palabra autoridad significa el derecho de gobernar o regir. Dios es la fuente final de autoridad.
Dios ha dado a Jesucristo toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Nuevo Testamento de Cristo es la ley que todos los hombres deben cumplir hoy. Cristo da a conocer su autoridad y revela su voluntad a través de la palabra escrita, la Biblia. Esa palabra escrita es completamente suficiente para guiarnos al cielo. Explica las reglas para vivir aquí en la tierra. Además, según los apóstoles Pedro y Pablo, es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi amigo, si quiere crecer espiritualmente, debe estudiar este libro. Si quiere conocer las reglas de la carrera cristiana, debe estudiar la palabra de Dios. En esta sección hemos aprendido la verdad acerca de quién o cuál debe ser nuestra autoridad en religión. Esa autoridad es Dios. Él ha revelado su mensaje y sus directrices en el Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto de Jesucristo, para determinar las pautas de la vida cristiana. Según Juan 12:48, ese pacto será el único estándar para el juicio el día que Jesús regrese. Amigo, espero que continúe conmigo en este viaje en busca de la verdad. Este será el viaje más importante de su vida. Por favor, acompáñeme mientras buscamos la verdad.